Cielos, Señor amado, te damos las infinitas gracias por permitirnos estar en tu casa una noche más. Gracias por tus misericordias, Señor. Cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso tú eres, Señor amado. Nos presentamos delante de ti una vez más pidiéndote perdón, Señor amado, por nuestros pecados. Suplicamos tu perdón y tu misericordia, Señor, pues reconocemos que siempre te fallamos, mi Dios amado, y que nos encontramos faltos delante de ti, mi Dios. Pero nos acercamos ante tu presencia, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, sabiendo que recibiremos el oportuno socorro. Padre, en esta noche nos sentimos privilegiados por estar aquí en tu presencia. Y suplicamos, Señor, que continúes con nosotros, que a través del estudio de esta noche, Señor amado, tú hables a nuestras almas. Y que cada día, Señor amado, podamos conocer más de tu palabra y asimismo, Señor, poder vivir por la misma. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Saludamos a cada hermano, a cada amigo que nos mira a través de las redes. Como cada martes, estudiamos la palabra del Señor. Y le damos gracias a Dios porque martes tras martes tenemos la oportunidad, hermanos, de aprender un poquito más. Es un privilegio realmente, pero también una responsabilidad porque Dios nos demandará de la palabra que nosotros conocemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos emprendido un estudio que tiene que ver con la búsqueda de Dios, algo que nos acerque más al Señor. El martes pasado hice la pregunta: ¿qué es lo que hace falta para que nosotros experimentemos un avivamiento? Y respondí la pregunta que creo que hace falta hambre y sed de Dios, hace falta almas que tengan esa hambre, un vivo deseo por realmente buscar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en esta noche queremos continuar y quisiera nuevamente introducir una pregunta. ¿Qué nos hace falta para nosotros buscar a Dios? ¿Por qué no tenemos ese deseo? ¿Por qué carecemos, hermanos, de ese deseo de buscar a Dios, como dice su palabra, con todo el alma y con todo el corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están estorbando, que están impidiendo que nosotros sigamos avanzando? Estamos llamados a crecer y no a menguar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy quiero iniciar la lectura de Mateo capítulo 5, verso 3, que nos habla de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero iniciar, hermano, con esta bienaventuranza que la hemos titulado la bienaventuranza de no poseer nada. Vuelvo a repetir, la bienaventuranza de no poseer nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues la palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Antes que Dios creara al hombre, preparó para él un mundo lleno de cosas hermosas para su sustento y su deleite. Todo lo que Dios creó fue para el bienestar del hombre, pero
Era indispensable que todo estuviera subordinado a Él. Cuando miramos nosotros la escritura en el libro de Génesis, este libro en particular, que significa principio, lo llama cosas. Y estas cosas fueron creadas para su uso y siempre debían ser externas a Él. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín muy hermoso y le dijo que de todo podía comer. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo puso para gobernar. Sin embargo, allá en lo profundo del corazón del hombre, debía haber un sitio ocupado únicamente por Dios. Afuera podían estar los 1000 dones con que Dios lo había bendecido, pero ese lugar, específicamente el lugar del corazón, le pertenecía a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el pecado, mis amados hermanos, introdujo complicaciones e hizo que los dones se convirtieran en instrumentos dañinos para el alma. Creo que nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario. Y no estoy hablando del santuario del templo, el lugar físico. Estoy hablando del santuario de nuestro corazón. Ese lugar donde Dios quiere estar, ese lugar donde Dios quiere reinar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Dios se vio forzado a salir del santuario de nuestro corazón y las cosas, entre comillas, ocuparon su lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que esa es una de las razones por las cuales el hombre no tiene paz, porque ha quitado a Dios del trono del corazón. Y una vez que Dios es quitado del corazón, tenaces y agresivos usurpadores pelean por el primer lugar. Y no estoy hablando, mis amados hermanos, de una metáfora que significa una comparación, sino estoy haciendo el análisis de una verdadera condición espiritual en la que cada uno de nosotros debemos examinarnos. Dentro del corazón humano hay una raíz de mala naturaleza que le insta a poseer más y más. Codicia cosas, con fiera y desenfrenada pasión. Y oiga bien, hay dos palabritas que son los pronombres posesivos mí y mío. Estas dos palabritas parecen tan inocentes en letra impresa, pero son de un terrible significado en la vida. Estas dos palabras expresan mejor que 1000 volúmenes de teología lo que es la verdadera naturaleza del hombre. Cuando hablamos de estas dos palabritas, mí y míos, estamos hablando de los síntomas verbales de la más profunda enfermedad humana. Las cosas materiales han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por temor a morir. Tal vez al usted estar escuchando esto pensará, no, yo no estoy codiciando ninguna cosa. Pero no seamos tan rápidos en pensar, hermano, que nosotros estamos exentos de desear cosas y de que esas cosas han ocupado el lugar en nuestro corazón. Cuando miramos al mundo como está, miremos el ejemplo, por ejemplo, de entre Rusia y Ucrania. Podemos nosotros, que no sabemos mucho de política y muchas de las cosas que están sucediendo, pero creo que podemos hacer un análisis
que lo que Rusia está peleando es terreno, hermano, tierra, cosas que quiere. Y bueno, podríamos pensar que ellos son personas que no conocen al Señor, pero no solamente aquellos, hermanos, que no tienen a Cristo en el corazón son los que desean cosas y desean poseer más, y las cosas los han poseído a ellos, sino que también el creyente, hermano, lo vamos a mirar a través de la palabra, cómo las cosas han venido a ocupar un lugar en nuestro corazón y son el infortunio de nuestra alma. Aún los salmistas no estuvieron exentos de sentir envidia, aún de los malos, cómo prosperaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas han llegado a sernos indispensables de lo que nunca debió haber ocurrido. Los dones de Dios han llegado a ocupar el lugar de Dios y esto ha trastornado el orden de la naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo se refería a la a la tiranía de las cosas. Vamos a mirar en Mateo capítulo 16, verso 24, cuando Jesús se refería a la tiranía de estas cosas que el hombre quiere poseer. Mateo capítulo 16, verso 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es la razón por la que el hombre, a pesar de que cree en Dios, no quiere entregar su vida a Cristo? Pues sencillamente porque no quiere dejar las cosas. Hay cosas que lo aguantan, hay cosas que lo retienen, hay cosas que le cuesta. Cuando he hablado con algunas personas y me dicen, sí, yo creo en Dios, pero realmente tengo muchas cosas las cuales no me permiten ir a la iglesia. Y yo les digo, pero mira, ven así como tú estás. Y me dicen, es que yo sé que si yo voy a la iglesia, voy a tener que dejar todas estas cosas. Muchos de ellos, hermanos, saben. Y esas cosas, las cuales implican muchas, hermano, son las que retienen al hombre. Pero no solamente ellos, sino también al creyente. Una de las razones por las cuales no tenemos una entrega mayor al Señor es porque hay cosas en nosotros que también nos están deteniendo. Hay cosas que no queremos abandonar, hay cosas a las cuales no queremos renunciar. Dice Jesús, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, por causa de mí, la hallará. Cuando un hombre está dispuesto, hermano, a renunciar a todas las cosas, es entonces cuando está perdiendo su vida. Está renunciando, está dejando todo por amor a Cristo. Está perdiendo su vida, el estilo de vida, las cosas del mundo, pero está ganando la vida eterna con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Marcos capítulo 19, verso 21, encontramos la historia de aquel joven rico que vino donde Jesús para hacerle la pregunta, que haciendo qué heredaría la vida eterna. Jesús le dijo, tú lo sabes, guarda los mandamientos. Y como si no lo supiera, este joven preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y antes de que Jesús continuara, le dijo, Señor, todo eso yo he guardado, ¿qué más me falta? Y entonces aquí la respuesta de Jesús.
Dice, Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, cuando leemos el contexto, la Biblia dice que este joven, agachando la cabeza, se alejó muy triste, porque tenía muchas posesiones. Era rico. Cualquiera de nosotros que lee esta escritura y no la analiza cuidadosamente, posiblemente pensará que el Señor le estaba pidiendo en realidad que se deshiciera de sus riquezas. Si lo toma literalmente, eso es lo que Jesús dice: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Pero ¿será realmente que Jesús quería eso? La respuesta es no, hermanos. El Señor no está en contra de la riqueza, porque Dios sabe que la riqueza son regalos que Él da a los hombres. El problema no es la riqueza. El problema es confiar en las riquezas. La palabra de Dios nos exhorta a todos, hermano, y a todo hombre, que desista de hacerse rico. Parece contradictorio. Desiste de hacerte rico. Dice la palabra: pondrás tu confianza en las riquezas, siendo estas vanas, efímeras, que vuelan, se van. ¿Qué de malo hay en ser rico? Desde el momento que una persona desea, hermano, riquezas o cualquier otra cosa, ya está mal. Jesús dijo que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. El problema no está en las riquezas. El problema con las riquezas es que son engañosas y hacen que el hombre confíe en sus riquezas. A los ricos de este mundo manda el Señor que no confíen en sus riquezas. Entonces el problema no está, hermano, en las riquezas. Jesús no le estaba pidiendo a este joven en realidad que se deshiciera de todo lo que tenía, sino que Jesús sabía que el problema de este joven estaba que su corazón era, o las riquezas estaban reinando en el corazón de este joven. Ese era el problema. Y Jesús lo sabía, por eso le digo: vende todo lo que tienes. Cuando él dijo: ¿qué más me falta?, le faltaba lo más principal. Dijo Jesús: ¿quieres ser perfecto? Pues vende entonces todo lo que tienes y ven y sígueme. Jesús no quería que se deshiciera de sus riquezas. Lo que Jesús quería es que dejara de confiar en sus riquezas. Bendito sea el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 12, versos 33 y 34, dice la Biblia: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Verso 34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la recomendación? Está el énfasis de hacer tesoro. Si usted mira en su Biblia, hay un subtítulo que dice: tesoro en el cielo. Esto es lo que Dios realmente quiere, que nosotros hagamos tesoros en los cielos, no aquí. Aunque Dios desea bendecir a sus hijos,
Sin embargo, las cosas, hermanos, pueden desviar nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes la recomendación que le hizo Dios al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Del cuidado que debía de tener cuando entrara a la tierra prometida, cuando tuviera todas las cosas, cuando tuviera la tierra, cuando tuviera ganado, plata, oro, buenas casas. Guárdate de no olvidarte de tu Dios. Las cosas, si no se ponen en el lugar que le corresponden, hermanos, son un estorbo, porque vienen a ocupar el corazón del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dividiendo, hermanos, este mal en fragmentos o en partes de esta verdad, a fin de poder entenderla mejor, vemos que hay dentro de nosotros un enemigo cuya presencia toleramos con grave peligro. Jesús lo denominó vida, entre comillas, o nuestra vida, o como diríamos nosotros, nuestro propio ser, cuya principal característica es el deseo de poseer. Así lo demuestran las palabras, oiga, ganancia y provecho. Permitir que este enemigo viva terminará al final con todo. Ahora miramos, hermano, en el libro de Job, hay preguntas inquietantes. En Job capítulo 21, verso 15, dice la Escritura, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Alguna vez le ha pasado la pregunta a usted, hermano? ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Qué provecho voy a sacar sirviéndole a Dios? ¿Qué beneficio obtendré apartarme del mundo, de todas aquellas cosas que yo quisiera hacer, pero sé que desagradan a Dios? ¿Qué provecho voy a obtener yo? Si usted lo ha pensado, no está solo, hermano. ¿De qué aprovechará que oremos a Él? Esa es la pregunta. En Malaquías, capítulo 3, verso 14, oiga cómo el pueblo de Israel hace estas preguntas. Dios habla a través del profeta, Malaquías 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Esas son las palabras que le estoy diciendo en esta noche. Las palabras ganancia y provecho. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos que nosotros vengamos a la casa de Dios cansados y estemos aquí esforzándonos? ¿Qué ganamos con que nosotros le demos a la iglesia nuestro dinero, nuestros diezmos? ¿Qué ganamos? Cuando no entendemos, hermanos, que nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Creo que en repetidas ocasiones hemos dicho, ¿verdad?, que Dios es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo, incluyendo nuestra vida. Pero lo decimos de boca. Porque cuando se trata de mostrar que verdaderamente Dios es el dueño, ahí tenemos dificultades. Quiero que examinemos uno de los salmos, y es el Salmo 73, que nos ayudará a tener una mejor perspectiva de cómo nosotros podemos pensar cuando no hemos entendido
que en primer lugar Dios es el dueño de todo, que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, nada es nuestro, todo es prestado. Y si Él quiere, lo puede tomar. Y cuando nosotros no entendemos esto, tenemos problemas cuando estamos enfrentando ciertas dificultades, principalmente en cuanto a lo económico. Aunque no lo es solamente en esa área. Dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oiga, verso 2. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Nos está hablando de una experiencia que él tuvo. Ahora, ¿qué había pasado en la vida del salmista? Verso 3, mire. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Qué es lo que había visto él? Viendo la prosperidad de los impíos. Déjeme detenerme un poquito aquí, hermano. Muchas veces nosotros miramos a aquellos que no le sirven a Dios, tienen buenas casas, tienen buenos carros, andan con un montón de dinero, joyas encima, y uno padeciendo a veces necesidad, hermano. Y el diablo aprovecha ese momento y dice: mira, hijo de Dios, pero mira cómo andas, mira cómo estás pasando necesidad, angustiado porque no tienes ni para pagar la renta, preocupado, y eres hijo del rey. Y mira a los otros, mira cómo están. Cuidado, hermano. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender, hermano, que nosotros somos hijos de Dios, que le hemos entregado nuestra vida y que Él tiene control de todas las cosas, y que aún las cosas que nos afligen, Dios está en control y Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Pero el salmista, y gloria a Dios por eso, porque este salmo no estuviera escrito, hermano, si ese hombre no hubiera pasado por esto. Continúa el verso 4. Esto es lo que miró el salmista acerca de los impíos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Así se ve. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. A veces en los trabajos hay abusos, y aguántate, porque tienes que trabajar, soporta. Es más, la Biblia nos manda a obedecer a los patrones, no solamente a los buenos, sino a los difíciles. ¿Qué le parece? Dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Parece que se salen con la suya, ¿verdad? Se mofan o se burlan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Verso 11. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estas son palabras del impío. He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. El verso 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto es el salmista hablando, hermano. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Y si dijera yo, hablaré como ellos, o en otras palabras, seré como ellos, haré las mismas cosas. Dice, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría, pues no podría, hermano. Atrévase usted a hacer lo que era antes. Es más, atrévase a hablar como hablaba antes, a hacer las mismas cosas que hacía antes, para que usted se dé cuenta que no puede. Cuando pensé, verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No comprendía. ¿Cuándo vino a comprender? Verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué le parece? Ya hay consuelo por lo menos ahí en entender cuál es el fin de ellos y cuál es el nuestro. Verso 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué ventaja tenemos nosotros, hermano, cuando entendemos que no importa que nosotros perdamos lo que se nos ha sido dado, si al final de cuentas todo le pertenece al Señor? El salmista no entendía esto y miró la prosperidad del impío y sintió envidia. Hermano, tengamos cuidado, porque ciertamente el fin de ellos no es el mismo que el nuestro. Nosotros estamos seguros en Cristo. Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros y nosotros debemos solamente confiar en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas, cuando ocupan un lugar en nuestro corazón, se tornan dañinas. Y no es que Dios, hermano, no quiera bendecirnos. No me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos nosotros tener nada. No. Lo que estoy diciendo en esta noche es que no debemos nosotros permitir que ninguna cosa, absolutamente nada, debe ocupar el lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es Él el que debe reinar en nuestro corazón. Las cosas no son malas, muchas de ellas, pero se tornan malas cuando nosotros las colocamos en el lugar de Dios. Permítame poner unos ejemplos para que no me vaya a malinterpretar. Por ejemplo, las personas que jugaban soccer o fútbol, aficionadas, como tenía un hermano que muchas veces los domingos no iba a la iglesia porque jugaban las Chivas y él era fanático de las Chivas. Entonces cuando lo llamaba yo, digo, ¿qué pasó? No te vi hoy. A veces quería mentir, pero yo le dije, jugaron las Chivas, ¿verdad? Y él se reía, entonces me decía, sí, es que a mí me gusta cómo juegan las Chivas. Y bueno, hermanos, como Dios me daba palabra y con el amor, yo le corregía, le digo, no está bien lo que estás haciendo. No está bien. Aunque el fútbol o soccer, hermano, es un deporte y no es malo en sí, se torna malo cuando nosotros
lo ponemos en el lugar de Dios. Si nosotros vamos a ver un partido, vamos a jugar, y ese día es el día domingo, es el día del culto, es el día principal, y nosotros nos quedamos en casa para mirar el partido, y nosotros no estamos aquí. Entonces, eso viene a tomar el lugar que le pertenece a Dios, hermano. Cuando nosotros hacemos cualquier otra actividad, pudiendo, hermano, librarnos y hacerla en cualquier otro día, esas cosas se tornan malas. Había una hermana que casi no asistía a la iglesia, y ella decía que no podía caminar, y se le ofrecía ayuda para irla a buscar y que viniera a los cultos. Decía, no, es que no me siento bien. Pero hermano, qué triste, porque varias veces yo la encontré, nadie me lo contó, habló delante de Dios. La encontré, hermano, caminando por la calle de lo más bien. Entonces, es triste porque son personas que tienen tiempo en el Evangelio y no han entendido, hermano, la importancia de que a Dios debemos darle el primer lugar. Nada debe de ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas, aunque no sean malas en sí mismas, se tornan malas cuando vienen a ocupar ese lugar en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer con este enemigo? Bueno, repudiarlo junto con el mundo de las cosas, lo que dará como resultado final la vida eterna con Cristo. Hermanos, es difícil muchas veces tener que dejar cosas, principalmente aquellas cosas que nos pueden hacer estar en cierta comodidad. Tener que renunciar a ellas para tener que servirle a Cristo. Ustedes conocieron al pastor Abraham que vino por aquí. Ese hombre, como ustedes lo escucharon, hermano, él tenía su compañía de maquinaria pesada. Y por amor a Cristo renunció, lo vendió. Y oiga esto, hermano, hoy en día él se va a diferentes lugares. Y se puede decir que él no tiene nada. Posesiones materiales no tiene. Pero tiene a Cristo, hermano. Y ya no es un joven, es un hombre de edad. Y a pesar de eso, todavía sigue en pos de Cristo. Sin duda que tiene muchos defectos como cualquiera de nosotros. Pero decidió un día que las cosas no iban a ocupar su corazón. Y renunció a ellas. Y se decidió por Cristo. Dar ese paso, hermanos, no es fácil. Y yo no estoy hablando de que usted deje su trabajo, deje el lugar donde vive, ni nada por el estilo, hermano. Sino que cada uno de nosotros tiene cosas que nos están impidiendo avanzar en esa búsqueda de Dios. Analicemos. Yo sé cuáles son las cosas con las que yo estoy luchando. Usted debe de saber cuáles son esas cosas. A veces es la propia familia. Hermanos que dicen, no voy a la iglesia porque hoy me viene a visitar mi hermana, mi tío, mi sobrino. Digo, pero tú no sabes que eres cristiano. Yo el domingo si me vienen a visitar, pues me lo traigo para la iglesia. Sí, hermano, porque yo digo, bueno, el domingo si me vienes a visitar, vente conmigo para la iglesia y después de la iglesia nos vamos donde tú quieras, hermano. Pero a Dios, hermanos, debemos darle el primer lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la manera de
repudiar estas cosas, Jesús lo puso de la siguiente manera: tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, y me gusta esa frase, hermano, si alguno, Señor no te va a obligar, no me va a obligar. El Señor hace la invitación y no acepta, hermano, excusas. Recuerde aquel hombre que le dijo: Señor, te seguiré, pero primero deja que entierre a mi padre. Dijo el Señor: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Alguien podría pensar: wow, qué duro fue Jesús, que no quería ni que siquiera que permitirle que fuera a enterrar a su padre. Ningún padre se le había muerto. Simplemente excusas, hermano. Como muchos de nosotros a veces ponemos excusas para no entregarnos a Dios, para no rendirnos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en nuestro corazón las cuales no queremos repudiar, no queremos abandonarlas, no queremos dejarlas, porque nos producen cierto bienestar, cierta complacencia. Gloria al nombre de Jesús. Cuando pienso en las cosas que tenemos que renunciar, hermano, no puedo dejar de pensar en que la mejor manera para adquirir mayor conocimiento de Dios es pasando por valles sombríos de tristeza, de soledad, de incertidumbre. En otras palabras, si verdaderamente nosotros queremos conocer a Dios, debemos de estar dispuestos a seguirlo. Pero al seguirlo, hermanos, hay un precio que pagar. Y ese es el precio de renunciar a aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que se están interponiendo entre el Señor y nosotros. Los bienaventurados que poseen el reino son aquellos que han repudiado todo lo externo y han desarraigado del corazón todo deseo de poseer cosas. Estos son los verdaderos pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, hermano, no solamente que han renunciado a las cosas, sino que también reconocen su pobreza espiritual. Cuando analizamos nuestra vida, tenemos que reconocer que nos encontramos muy pobres espiritualmente, hermanos. No sé si usted lo ha pensado así. Creo que en nuestro caminar con Cristo hemos permitido que muchas cosas se interpongan y nos estorben. No me va a dar el tiempo, pero quisiera mencionar que una vida rendida totalmente a Dios la tenemos en el ejemplo de Abraham, hermanos. Cuando Isaac nació, Abraham era un anciano que bien podría ser su abuelo. Nació ese hijo. Isaac vino a ocupar un lugar muy especial en el corazón de Abraham. A medida que este jovencito crecía, también ese amor en el corazón de su padre crecía. De tal manera que Isaac era todo para Abraham. Era el centro de su corazón. En él estaban representadas las promesas de que en él serían benditas las naciones de la tierra. Poco a poco, Isaac se convirtió en el ídolo de su padre. Hermanos, tengamos cuidado porque Dios es celoso. Dios quiere ocupar
nuestro corazón y solo Él, nada más. Cuando Dios miró que ese amor se convirtió en un peligro para Abraham, que iba a estorbar, fue entonces cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo. Cuando miramos la historia, Dios en el capítulo 22 de Génesis le dice: sacrifícame a tu hijo en el lugar que yo te diré. Y es en el monte que Dios le señaló, el cual estaba a 3 días de camino de donde Abraham se encontraba. Tenía tiempo para arrepentirse, tenía tiempo para reflexionar. La Biblia no nos dice el sufrimiento o lo que pasaba por la mente de este hombre, hermanos. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Qué sentía en su corazón que iba a sacrificar a su hijo? Era el hijo de la promesa. Dios le había hablado claramente que en él estaban representadas las promesas. ¿Cómo ahora Dios se lo pedía para que lo sacrificara? Parecía contradictorio. Abraham no entendía cuál era el plan de Dios. Sin embargo, él decidió obedecer. Y eso nos enseña, hermano, que no siempre nosotros vamos a entender lo que Dios está haciendo. Hay cosas, hermano, que Dios está haciendo en nosotros que no las entendemos en este momento. Hay cosas que nos están afectando y es una realidad. No podemos decir que no, pero Dios tiene un plan. Y como le dijo el Señor a Pedro: hoy no entiendes lo que yo hago, pero lo entenderás mañana. A veces quisiéramos comprender: Señor, ¿cuál es el plan? Creo que si Dios nos revelara cuál es el plan, hermano, no sé, tal vez nos sentiríamos más confortados, pero Dios no piensa como nosotros. Dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tal vez si Dios nos revelara: hijo, tranquilo, que mira, no te preocupes, que ya dentro de unos meses tú sales de ese problema. Yo tengo todo en control. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces tal vez dormiríamos más tranquilos. Pero no es así, hermano. Simplemente confía. 3 días para llegar a aquel lugar. Realmente cuando pienso en aquel padre, hermano, lleva a su hijo a sacrificar. Y la fe de este hombre, hermano, y la obediencia era realmente extraordinaria. Pero es ahí donde Dios, hermano, quería glorificarse. Y Dios permitió que Abraham llegara hasta el último momento, hermano, hasta el punto final de la prueba. Cuando estaba a punto de clavar el puñal, le dijo: detente, ya yo sé que me temes. Y si miramos la escritura, hermano, Dios le promete bendición por cuanto obedeció. Y le dijo: no le hagas daño al niño, porque ya sé que me temes. Y por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo Isaac, bendiciéndote bendeciré. Lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo nunca tuve la intención de que tú le hicieras daño a tu hijo. Yo solamente quería quitarlo del centro de tu corazón, pero ahora ya sé que lo hiciste. Toma a tu hijo, sano y salvo, llévatelo, disfrútalo. Qué gran lesión, hermano, hay ahí. Abraham, a pesar de que amaba tanto a su hijo, estuvo dispuesto a renunciar a él. Ahora el escritor de Hebreos nos dice que Abraham pensó, o por lo menos se consoló, de que Dios era poderoso para devolverle a su hijo, aún de entre los muertos.
Creo que en esa historia, hermano, de Abraham, en ese sufrimiento, de esa prueba tan grande, no hubo otro hombre que pasara una prueba así, excepto el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Ahí donde se encontró también angustiado. Ahí donde Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. La obediencia, hermano. Dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Los bienaventurados en espíritu, hermanos, son los pobres. Aquellos que no poseen nada. Ahora permítame decirle lo siguiente. Abraham, los que han estudiado la historia de Abraham saben que Abraham fue muy rico, hermano. Sin embargo, aprendió Abraham que nada de eso le pertenecía. Le pertenecía a Dios, aunque él lo disfrutaba. Así como la primera pareja fue puesta en el jardín del Edén y podía disfrutar de todo a pesar de que no eran dueños, ellos lo podían disfrutar. Así Dios quiere enseñarnos también que nosotros estemos dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Pero es triste, hermano, porque nosotros no parece que no hemos entendido eso, no hemos llegado ahí. Cuánta dificultad tenemos cuando se trata de entregar a Dios nuestras posesiones, de darle a Dios un poco, como decimos, de lo mucho que Dios nos ha dado. Tenemos temor de que nos va a hacer falta y por eso no queremos dar, no queremos deshacernos, no queremos entregar lo que ni siquiera es nuestro, hermano. Le pertenece al Señor. Pero esas cosas, hermano, nos aterran de pensar: me va a hacer falta. Si queremos bendición de Dios, hermanos, en primer lugar, debemos de estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Y vuelvo a repetir para que no me malinterprete. No le estoy diciendo que usted entregue todo su dinero, hermano, sino que no permita que ni el dinero, ni su familia, ni sus amigos, ni su trabajo, ni ninguna otra cosa ocupe el lugar en su corazón. Ese lugar que solamente le pertenece a Dios y a nadie más. ¿Cuáles son las cosas que nos están impidiendo que nosotros nos acerquemos más a Dios? Él quiere que nos acerquemos. Él dice en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Estaremos dispuestos nosotros a acercarnos más a Dios? Analizaremos en esta noche cuáles son aquellas cosas que nos están impidiendo. El trabajo, el tiempo, algún familiar. No sé. ¿Cuáles son las cosas? Quiera Dios que podamos nosotros, hermanos, analizar nuestra situación. Que nos hagamos un examen. ¿Cuáles son las cosas que nos están impidiendo acercarnos más a Dios? ¿A qué tememos? Porque Dios, hermanos, ciertamente no vino a destruir. Él vino a bendecir. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en esta noche, hermano, analicémonos, pensemos, ¿cuáles son aquellas cosas que me están estorbando para que yo me acerque más a Dios? ¿Estoy dispuesto a renunciar? Hermanos, después de analizar cuáles son las cosas, no tengamos miedo de entregárselas a Dios. Veremos por la Escritura que los hombres felices, los que fueron dichosos, fueron aquellos que estuvieron dispuestos a renunciar
Y la felicidad no está en las cosas, sino en Dios mismo. Él es la vida. Y el que tiene a Dios, hermano, tiene la vida. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, por permitirnos, Señor, estar en tu casa y hablar de tu palabra. Padre, reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que están en nuestro corazón, algunas de ellas tal vez las desconocemos, pero que están estorbando para que nosotros nos acerquemos a ti. Señor, te rogamos que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que podamos ser sinceros y que aún, Señor, aunque haya temor, estemos dispuestos con tu ayuda a renunciar. Porque queremos, Señor, seguir en pos de ti, queremos buscarte y queremos hallarte, Señor. Queremos vivir para ti, queremos agradarte, Señor, pero hay muchas cosas que están delante de nosotros que nos están estorbando, Señor, el camino. Ayúdanos, Señor, a removerlas. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a renunciar cualquier cosa. Que podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Señor, que no nos apeguemos a las cosas de este mundo, porque solamente en ti está el gozo, está la paz y la vida eterna, Señor. Te presento a tu pueblo, Señor, que en esta noche ha escuchado la enseñanza de tu palabra. Que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón y que podamos, Señor, hacernos un autoexamen y que podamos, Señor, con tu ayuda, renunciar a todas aquellas cosas que nos están entorbando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con su pueblo desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches. A nuestros hermanos y amigos también, que pasen buenas noches. Y será hasta el viernes, si Dios así lo permite, donde estaremos nosotros asistiendo en este lugar de reunión para la oración. Gloria a Dios, aleluya. Préndelo un momentito. Hermanos, antes